Buenas tardes. En poco tiempo, la verdad es que es la segunda vez que subo a esta mesa para hacer una presentación y en las dos ocasiones con muchísimo interés y muchísimo cariño. La anterior fue con Jesús Ambel, presidente del Ateneo, por tanto, cariño especial y una responsabilidad también alta. Y en esta ocasión, pues tampoco se queda corta la responsabilidad, porque estamos ante el sobrimiento de Benjamín Valencia y la persona que ha ido desde más de 20 años recopilando información, recopilando catálogos. Siempre que se va a presentar la primera parte del catálogo razonado del gran pintor albacete. Voy a comenzar a contar un poco su trayectoria. Es licenciado en Filosofía de Letras por la Complutense, máster en Lingüística aplicada por la Universidad de Reading, ha sido catedrático de inglés de enseñanza secundaria y profesor en el máster de enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad de Antonio de Nebrija, y también ha escrito materiales para la enseñanza de inglés y español como lengua extranjera. En el campo del mundo del arte, creó, como ya he dicho antes, el archivo de Benjamín Valencia en el año 2001. Ha dedicado todos estos años a realizar un inventario de la obra de Benjamín Valencia y a organizar toda la documentación que dejó al artista para que esté accesible a los investigadores. Nada que por eso ya para mí merece una condecoración. Como fruto de esa labor, ha podido realizar el primer volumen del catálogo razonado de obras de Benjamín Valencia, que es el que hoy se presenta. Además, es la primera presentación del catálogo, luego ya vendrán otras, incluyendo su tierra natal, pero ha sido aquí en Granada y en la sede del Ateneo, donde se va a hacer la presentación en exclusiva de este catálogo, de esta primera parte del catálogo razonado. El estudio de toda esta documentación está permitiendo establecer una biografía documentada del artista, que destierra de una vez por todas una serie de puntos falsos que investigadores serios daban por buenos y que estaban desvirtuando los análisis de su trayectoria artística en los primeros años, por hacerse con datos erróneos. Ramón Palencia ha comisionado exposiciones de Benjamín Valencia en el Museo de Santa Cruz de Toledo en 2011, para la Rey y Tigres del Comunidad de Madrid en 2018, en la Casa del Cordón de Burgos en 2018, en la sede de la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa en 2019 y en el Centro Cultural de Asunción de Albacete en 2021. El archivo también colabora prestando obras para exposiciones. Destacaría la colaboración con el joven artista Antonio Villafañe Moreno, que llevó la obra de Benjamín Valencia a la Bienal de Sao Paulo. Con el Centro Federico García de Granada, que aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis porque tuve la suerte de poder trabajar en esa exposición, comisariada por Guillermo de Dorma y Enrique Andrés, grandes amigos y maestros, y yo estuve a cargo del diseño, el montaje y el montaje de dicha exposición, y en ese momento no nos conocimos. Curiosamente, no nos conocimos en ese instante. En la actualidad, el archivo y Ramón colaboran con una exposición sobre la obra surrealista de Pormeiro y Valencia en los años 30, que estará en el Museo Marco de Vigo hasta enero de 2025. Por último, decir que Ramón Valencia, a través del archivo, ha editado una magnífica página web, benjaminvalencia.es, desde la que se pueden hacer búsquedas de la obra del artista albaceteño, y además se puede descargar el primer volumen que hoy se presenta. Es, por tanto, una herramienta de referencia para todo aquel interesado en la obra del gran pintor de Barracks, y que tuvo su particular relación con mi vida con Granada, al menos en importantes hitos repartidos en el tiempo. 1932 con la Barraca de Federico, 1951 con la exposición en Casa de América y 1975 con la exposición del Banco de Granada. En el campo personal, es decir que mi contacto con Ramón ha venido dado por Rosa González de Paz, que fue quien nos puso en contacto con la idea de que pudiera servir de introductor a esta presentación de la primera parte del catálogo y de comenzar a redactar un proyecto para una exposición posible en la ciudad de Granada. Esta relación, que podríamos decir fue a ciegas, ha sido de gran enriquecimiento para mí personalmente, pues me he encontrado con una persona amable, dispuesta a atenderme desinteresadamente y corregir aquellas cosas que, como bien explicará a continuación, se han ido traspasando de autor en autor, sin ejercer el principio típico que toda investigación ha de ser sometida. Por eso es tan importante el trabajo desarrollado durante más de 20 años para localizar, fichar, catalogar y publicar la obra de Benjamín Valencia. Pero además es fundamental para aclarar detalles, procesos y desterrar leyendas
del estudio y formalización del archivo del artista, pues es la herramienta más certera para dar luz a las obras. El catálogo razonado de un artista es una pieza clave para poder tener una visión aceptada de su producción. Pero si es importante el catálogo en sí, para mí, por lo menos, lo es más la parte inicial de su producción, pues es la que habitualmente viene a ser menos conocida. De esta experiencia es prácticamente cualquier artista. Es la que queda en lo particular del artista, la más de las veces, o en la familia más cercana. Es la obra que más fácilmente se dispersa y se pierde, pues es la obra del artista en formación, y no siempre se encuentra investido de la obra que más adelante puede llegar a poseer. De ahí el valor especial que tiene esta primera parte del catálogo razonado de transparencia, dedicado a los primeros años, desde 1915 a 1928. Ahora nos explicará Ramón por qué se ha escogido esas dos fechas tan concretas. Es un trabajo en proceso y por tanto está abierta a la aparición de más obras que puedan estar guardadas en colecciones privadas. Como Ramón dice en su introducción, es de esperar que esta publicación anime a coleccionistas que poseen obras de Benjamín Palencia a que la tengan a conocer, y de esa forma incrementar el ya importante catálogo de obras que Ramón ha conseguido catalogar. Por cierto, en la exposición sobre Américo de Castro, que se inaugurará el día 22 en el Hospital Real, hay 4 retratos de la hija de Américo Castro, pintados por Benjamín Palencia. Además, el otro día estuvimos hablando un poquito y era una amistad tremenda y una gran consejera. Fue durante mucho tiempo una especie de secretaria de Palencia y la única persona que intentó sacarle de su mundo aquí en España y lanzarlo internacionalmente, pues no pudo, por más que lo intentó. Pero fue la persona que mejor ha conocido la personalidad de Benjamín Palencia y que más intentó hacer por él, de una manera además totalmente desinteresada. Sí, sí. Y bueno, ya que estamos hablando de exposiciones, hoy se puede ya anunciar que bajo el patrocinio de la Caja Rural, la organización de este Ateneo y la comisaría Ramón Palencia, asistida por mí, al final tendremos la oportunidad de tener una exposición a finales de 2025. Ya nos lo han corroborado en esta semana. Tendrá lugar esta exposición que va a recoger precisamente estos primeros años y esa relación intensa con Granada y su influencia en artistas granaderos. Por ejemplo, la exposición de 1951 en la Casa de América dejó una gran impronta en pintores granaderos como Manuel Rivera, como Moscoso o como Manuel Maldonado. Sin más, le agradezco la palabra a nuestro invitado para que vayan a conocer a un Benjamín Palencia menos conocido, pero totalmente fiel a la idea del artista de raza, que durante toda su vida va a ir pintando cientos de obras que son parte de los mismos cuadros vitales. ¿Sí? Gracias, José. Gracias a todos por venir, a la dirección del Ateneo por darme la oportunidad de presentar el primer volumen del catálogo razonado de los de Benjamín Palencia, que cubre lo que yo considero que son los primeros años del artista. Yo me imagino que todos sabéis que Benjamín Palencia fue una figura muy importante en el arte español en el siglo XX, tanto en lo que se considera la edad de plata de la cultura española, que fueron las décadas de 1920 y 1930, como posteriormente, porque su popularidad en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado fue enorme. Era exposición tras exposición, a veces 2 exposiciones al mismo tiempo en la misma ciudad, salía su vida en televisión que lo veía todo el mundo porque entonces no había más que un programa que ver, lo cual le hacía muy famoso, pero incluso tan famoso que cuando una vez tuvo una enfermedad repentina y lo tuvieron que hospitalizar en Albacete, dieron la noticia por televisión, de tal manera que la gente le mandaba telegramas porque habían ido en la televisión que se había puesto enfermo. Le mandó un telegrama hasta el presidente de entonces de la Generalitat. Fijaros cómo se llamaba el primer presidente. Tarradellas. La popularidad en esos años era enorme de Benjamín Palencia. Y en concreto con Granada, como ha dicho José, pues también tuvo una relación bastante importante. Empezó en octubre del 32,
cuando vino aquí con el grupo de teatro La Barraca, que dirigía Federico García Lorca, a presentar La vida sueño, porque Benjamín Palencia había diseñado los decorados y el vestuario para la obra. También diseñó el emblema del grupo de La Barraca, que lo tenéis precisamente ahí colgado. Sí. La amistad entre Federico García Lorca y Benjamín Palencia es una amistad ignorada, ¿no? Pero fue una gran amistad basada en que los dos se reconocían mutuamente como grandes creadores. Porque cuando Federico García Lorca presentaba La vida sueño por los pueblos, siempre mencionaba a Benjamín Palencia como uno de los jóvenes talentos pintores españoles. Y en la correspondencia entre Federico García Lorca y Benjamín Palencia le llama el poeta joven más importante de toda España. Ya digo, es poco conocida, pero fue una gran amistad y sobre todo porque hay algunas gentes que dicen unas tonterías como el irlandés ese borracho de Ian Gibson, que cuando habla de Palencia dice un amigo gay de Federico García Lorca. En fin, si no quiero calificar a Gibson, lo calificaré como un irlandés borracho. Pero bueno, su amistad se basaba nada en nada de ese tipo, sino en su mutuo respeto que tenían el uno por el otro como grandes creadores. Bien, la relación con Granada, como ha dicho él, siguió por esas dos grandes exposiciones, la del año 51 en la Casa de América y sobre todo la del 75 en el Banco de Granada, que fue una exposición muy importante. Se tituló Benjamín Palencia, obra inédita, 1925-1975, porque por primera vez en muchos años trajo a una exposición su obra de vanguardia de los años 30, que llevaba mucho tiempo sin mostrar en público en ninguna parte de España. Fue la primera vez que se decidió a sacar esa obra al público. Luego ha tenido una relación muy estrecha con la Fundación Rodríguez Acosta y también una amistad personal con el periodista y poeta afincado en Granada, Rafael García Montero. Bien, a pesar de la popularidad de Palencia, como ha dicho José, su primera obra pues todavía es muy poco conocida. Entonces, el hecho de que la obra no sea conocida y la importancia que tiene su figura en el arte del siglo XX hacía necesario publicar el catálogo nacional. Era complicado porque el artista era bastante descuidado y no llevó absolutamente ningún registro de sus obras. Luego, además, con esa popularidad que tenía, vendía mucho directamente la gente y no quedaba ningún registro de a dónde había ido a parar la obra. Entonces, son obras que están muchas en familias ahora que no están relacionadas con el mundo del arte y que, en fin, no hay manera de que se pongan en contacto con nadie para mostrar la obra. Pero hay muchísima obra. O sea, os diré que, por ejemplo, hace 2 semanas, cuando fui a la exposición que hay ahora mismo en Vigo, pues se me acercó una señora y en su casa tiene nada más y nada menos que 4 pedestrias. Y no se los ha enseñado nunca a nadie, pero que ahora me los envíe por fin, ¿no? Quiero decir que hay todavía mucha obra y era muy complicado. Entonces empecé a realizar el inventario, como ha dicho José, en el año 2001, y eso es lo que ha permitido que ahora ya pueda empezar a realizar el catálogo nacional. El inventario actual está en alrededor de las 1.100 óleos. Eso es el inventario de óleos, porque el inventario de dibujos es algo ya imposible. El de óleos está en 1.100 óleos aproximadamente, y eso hacía que no fuera tampoco muy practicable hacer un solo catálogo, un solo volumen. Por eso se va a dividir en diversos volúmenes. Todos los volúmenes se van a publicar digitalmente, por varias razones. La primera, no hay ningún mecenas que ponga el dinero
para hacer la publicación impresa, ¿no? La segunda, como ya hemos dicho, hay todavía mucha obra en familias que no ha salido a la luz, entonces un catálogo impreso quedaría desactualizado muy pronto, mientras que un catálogo digital mantiene la posibilidad de hacer actualizaciones periódicas. Lo iremos actualizando cada 6 meses o cada año, de tal manera que el catálogo que esté colgado en la red va a estar siempre actualizado. Y quizá la ventaja más importante para mí es la capacidad de difusión que tiene. Porque un catálogo impreso queda finalmente al alcance de las pocas personas que pueden pagar los 200, 250 euros que valen los catálogos no baratos. Y a partir de ahí. Mientras que aquí cualquiera puede acudir a la página web, www.benjaminpalencia.es. Allí tiene el catálogo colgado. Si quiere se lo puede descargar para tenerlo en su casa de manera totalmente gratuita. De tal manera que así cumplimos uno de los fines del archivo Benjamín Palencia, que es dar a conocer la obra del artista al público más amplio posible. Como él ha comentado, las fechas que cubre el catálogo son 1915 y 1928. ¿Por qué estas fechas? Bueno, 1915 es la primera fecha que hay en óleos fechados. Este óleo, un paisaje, y este otro, una recogida de fresas de Aranjuez, son los primeros que hay fechados. Óleos fechados antes de 1915 no hay ninguno, por lo cual la fecha inicial no podía ser otra nada más que 1915. Y 1928 lo van a entender mejor al acabar la charla, pero les adelanto, es el último año en el que Palencia, digamos, está metido en la misma corriente o en las mismas corrientes artísticas que el resto de su generación. Él no empieza a hacer una obra totalmente personal hasta el año 1929. Entonces, ese era el primer punto de corte, ¿no? Cuando finalmente él se separa de lo que eran todos sus compañeros de generación, Francisco Bores, Pancho Cosío, que estaban todos en París, y toma un camino totalmente diferente. Bien, él empieza una nueva etapa en el 29, que es la etapa que comienza con el escultor Alberto Sánchez, y que es lo que se ha venido a llamar la Escuela de Vallecas, que será el tema del segundo volumen. Bien, Benjamín Palencia fue un artista autodidacta, y como método inicial de formación siguió 2 líneas paralelas. La primera línea consistía en copiar obras de los grandes maestros españoles de la pintura, sobre todo Velázquez y el Greco. Esto es una copia del príncipe Baltasar Carlos a caballo, de Velázquez, hecha por Palencia. Una copia de un retrato de caballero anciano, del Greco, hecha por Palencia. Y una copia de la expulsión de los mercaderes. Estas copias las realizó entre los años 1915 y 1920. Y la otra línea consistía en imitar el estilo de los pintores españoles ya consagrados de finales del 19, principios del 20. Él estudiaba el estilo de esos autores, Rebollos, Solana, Vázquez Díaz, y entonces intentaba pintar siguiendo ese estilo. Pero aquí, como van a ver, ya no se trata de copias, ya son obras que tienen una personalidad
indiscutible, pero son obras también en las que lo que se ha intentado es pintar en esos estilos. Por ejemplo, Rebollos, esto es una obra de Rebollos, introdujo el impresionismo en España. Estos Rebollos, este también es Rebollos, y entonces Palencia lo que hizo fue estudiar el impresionismo de Rebollos y pintar con ese estilo, pero siempre con un sello personal. Esto ya es Palencia, el pantano de la Set, y también el otro que hemos visto más atrás, volvemos, de la recogida de la Celsa en Aranjuez. Es impresionismo del estilo de Rebollos, pero no es Rebollos, es Palencia. Bueno, este es el otro ejemplo del impresionismo de Palencia, una de sus grandes obras, La Estación del Norte, que está en el Museo de Albacete, que incluso ya lo que hace es, con el humo de los trenes, retroceder un poco al impresionismo de Monet. A Benjamín Palencia le gustaba también mucho Solana, pero Solana lo consideraba muy oscuro para él. Solana representaba a España negra y a Palencia nunca le acabó de gustar mucho, ¿no? Pero le gustaba Solana como pintor. Entonces, en el caso de Solana, lo que hace es que coge más bien temas, coge figuras. Solana pintaba el fabricante de máscaras, cosas así. Coge esas figuras, pero lo que hace es que las transforma a través de otro de sus pintores favoritos, no actual, sino antiguo, que era el Greco. El Greco tiene una influencia tremenda en Palencia, de tal manera que gran parte de su primera obra, como ven, es prácticamente puro Greco. Es el alargamiento de las extremidades. Este es un retrato de Solana como fabricante de marionetas, del mismo Solana. Es el alargamiento del cuerpo, los tonos de carne, esos tonos verdosos del Greco, los colores de las marionetas. Este es un retrato del mecenas de Palencia, López Egóñez. Este es uno de los, por ejemplo, fake news que se han estado comentando siempre, sobre todo porque lo propagaba la gente del pueblo de Palencia, en Barrás, que decían que este señor había pasado por allí, por el pueblo, y se había llevado a Palencia a estudiar a Madrid. Bueno, Palencia fue a Madrid con su familia cuando llegaron todos y fue a trabajar como jornalero. Lo que sí que es cierto es que una vez en Madrid, sobre el año 13 o 14, conoció a López Egóñez y López Egóñez fue el que ya le dio los medios económicos para poder pintar. Pero no fue ningún tío que se lo llevara. Aquí esto ya es puro Greco. Esto es el romancero. Fijaros todos los tonos, el color de la carne y más el Toledo del fondo. Esta es una de sus grandes obras de todas las épocas. Una serie muy importante en este estilo. Palencia acompañaba mucho a Juan Ramón Jiménez, del cual hablaremos ahora, a las imprentas. Y entonces hizo una serie de retratos de oficios de imprentas, como en este caso es el encuadernador, el grabador, fijaros la figura estilizada, el color de la carne. Y ya para ver la influencia del Greco, la influencia total del Greco, este joven herido, que es como una versión del caballero de la mano en el pecho. Bueno, es puro Greco. Bien. El otro pintor que le interesaba a Palencia
fue Vázquez Díaz. Vázquez Díaz vivió en París cuando el primer momento del cubismo y trajo su cubismo particular a España, que era un cubismo muy personal. Era una figuración constructiva, geométrica, constructiva. Muy interesante. Esta es una fábrica de Vázquez Díaz. Otra fábrica de Vázquez Díaz. Y una fábrica de Palencia. Como veis, intenta seguir el estilo, pero lo que hace es totalmente diferente. No es ni mucho menos ninguna cosa. Esto es Vázquez Díaz, una ventana a Portugal. Retengan un poco esta geometría de edificios, porque luego vamos a ver la importancia que tiene. Pero Palencia aquí se fija más que nada en la pecera. Y casi más que en la pecera, se fija en el reflejo de la pecera. Y hace una interpretación particular suya. Una pecera que, como veis, no tiene ni entrada ni salida. No importa. Es simplemente esa práctica del estilo cubista interpretado por Vázquez Díaz. Y por último, Zuloaga era el pintor de los toreros. Esto es un torero de Zuloaga, otros toreros de Zuloaga, y esta pintura yo creo que ya le interesaba menos a Benjamín Palencia. Pero Benjamín Palencia también quería un poco dejar sentado que él, si quería, podía pintar como Zuloaga. Y entonces Palencia hace sus toreros. Fábrica de toreros, esto está en el Museo de Albacete. Y esos tres toreros que, como veis, siempre está el Greco presente. Es un ejercicio, una demostración de puedo pintar como el mejor. Bien. Palencia fue poco a poco dejando estas primeras influencias gracias a Juan Ramón Jiménez, el poeta. Juan Ramón Jiménez vio una obra de Palencia en el año 17 en una exposición de jóvenes pintores, le llamó mucho la atención y quiso conocer a Palencia. Se conocieron, congeniaron y a partir de ese momento Juan Ramón Jiménez lo apadrinó. Al apadrinarlo ya lo introdujo en el ambiente cultural madrileño, en el cual hasta ahora Benjamín Palencia no había participado, era todo por su cuenta. Entonces le introduce en el mundo de la residencia de estudiantes, entra en contacto con otros pintores, con poetas, y poco a poco va dejando atrás estas primeras influencias y va entrando en lo que sería el mundo de la modernidad pictórica. Cuando Benjamín Palencia hace este cambio, el estilo que predomina en aquella época es el llamado retorno al orden. Hubo, después de la Primera Guerra Mundial, hubo como una especie de rechazo de los anteriores estilos, del cubismo y del expresionismo, y se vuelve algo más clásico. El ejemplo principal es Picasso. Ya sabéis, Picasso, el giro que dio, que de repente volvió totalmente a una pintura figurativa clásica. Este retorno al orden traía esos conceptos clásicos: figuración, armonía, serenidad. Y armonía y serenidad eran dos conceptos que Juan Ramón Jiménez estaba continuamente inculcando a Palencia, porque eran dos conceptos que él tenía en su propia poesía. Y son unos años en los que Palencia produce unas obras muy limpias, muy luminosas, de líneas muy claras, son bodegones, naturalezas muertas.
Estamos hablando de los años 1920-1925. Es una mezcla de, bueno, clasicismo y modernismo, introduciendo, como veis, objetos que entonces se consideraban modernos, como era un sifón. Todavía tenemos el sifón, no me parece mentira. Todavía lo conservaba él en su casa, el sifón. También estas brevas, que la familia que tiene el cuadro todavía conserva el recipiente, el frutero. Cuadros de flores y una serie de paisajes de una zona de Extremadura, un pueblo que se llama Villar del Pedroso, donde iba invitado por un amigo poeta y donde pintó bastante. Bien, Palencia, una vez que entra en la modernidad, no quiere quedarse fuera de nada de lo que hacen sus compañeros de generación. Y sus compañeros de generación, por los años 24, están practicando un neocubismo. Eran todos muy jóvenes, ya digo, Francisco Bores, Pancho Cosío, y por edad no habían llegado al cubismo de primera hora. El cubismo ya, digamos, se había pasado, había acabado en el año 17. Pero el cubismo era como una especie de seña de identidad de vanguardismo. Entonces ellos deciden que quieren mostrarse como vanguardistas y durante muy pocos años, 2 o 3 años, practican un neocubismo, que es un cubismo, como vais a ver en el caso de Palencia, una mezcla entre cubismo y un nuevo clasicismo. Fijaros en el sifón, que es el mismo sifón, pero pintado de una manera totalmente diferente, en ese estilo cubista, neocubista que están practicando. Este es otro de sus cuadros espectaculares de todas las épocas, que está en el Museo de Albacete, este bodegón cubista. El anterior era del año 24, este es del año 25, y este es del año 26. Quizá el que tiene más clara la influencia del clasicismo más que del cubismo. Porque es un cubismo que ya no desfigura tanto la forma como el cubismo original. La forma queda más intacta. Bien, en este año, en el 26, Palencia se retira a Alicante a trabajar, está acá enfermo en Alicante, lo pasa un punto mal, y al año siguiente lo que hace es que se va a Altea, que es un pueblo precioso. Altea le cautiva y entonces realiza numerosos cuadros sobre esa pintoresca ciudad. Y como veréis, el estilo que utiliza pues tiene muchas características de sus estilos anteriores. Tiene ese geometrismo de Vázquez Díaz, tiene los tonos claros que siempre le han gustado, la luminosidad, la limpieza de líneas. Esta palmera era una palmera que se podía ver en la ventana Portugal de Vázquez Díaz, pero es otra cosa. Otra vista de Altea. También para mí son de sus cuadros más interesantes. Tienen un color, una luz. Y están también en consonancia con lo que hacía Dalí por esa época. Dalí que retrata Cadaqués, y también de nuevo es una construcción geométrica, de bloques, muy limpia. Dalí y Palencia se habían conocido en Madrid en el año 23, porque habían ido a una academia de pintura, la Academia Libre de Julio Moisés. Dalí estaba en San Fernando, Palencia no, pero aparte de San Fernando, pues acudía a esta academia, y allí se conocían. Bien, bueno, Palencia aquí hace lo suyo, pero no quiere salirse nunca de lo que están haciendo sus compañeros de generación.
quiere seguirles. Y sus compañeros de generación en esta época, esto es el 27, he dicho, están prácticamente todos en París. Después de una exposición que hubo en el año 25 de la Sociedad de Artistas Ibéricos, que tuvo muy mala prensa, muy mala acogida, deciden todos que en España no hay posibilidad de hacer nada con el arte nuevo y prácticamente se van todos a París. En España se quedan muy pocos. Palencia es uno de ellos. Entonces, en París, esta gente, Boris sobre todo, están muy respaldados por la revista Cahiers, y que les impulsa a hacer un estilo que se llama figuración lírica. Este es un cuadro de Boris. En figuración lírica pretendía una pintura muy pura, solamente valores plásticos, solamente color y línea, líneas que aludieran a objetos, pero que no representaran simplemente el objeto. Sobre todo, además, que quedara claro que era una pintura, una superficie pintada. Este es otro cuadro de Boris, del año 27. Y entonces Palencia, que ya digo está en España, pero que a través de la correspondencia con Boris ha oído hablar de la figuración lírica, estaba suscrito a la revista Cahiers, con lo cual también había leído los números en los que salía la obra de Boris, y también había otro español, Moreno Villa. Moreno Villa, que había estado en París, pero en ese momento estaba en España. Y Moreno Villa también está dentro de la figuración lírica. Entonces, Palencia ve esto, no se queda fuera y hace su aportación a ese estilo. Esto ya es Palencia, como veis, es un realismo muy esquemático, de nuevo línea y color. Y Palencia lo que tiene es que poco a poco se va atreviendo un poco más y va empleando materiales diferentes. En este bodegón, que todavía es dentro de la figuración lírica, utiliza pintura plástica Ripollini. Era una pintura que lo utilizó también Picasso, utilizaron mucha gente, pero que entonces yo creo que poco lo habían utilizado. Y sobre todo lo que es curioso es cómo aplica la pintura. La aplica como una especie de dripping, como lo que años después hizo Paul. Eso es algo que Palencia hizo mucho en esta época, a aplicar esa técnica del dripping de la pintura plástica Ripollini a estas obras. Igual, si os fijáis, tanto en la anterior como en esta, Palencia hace una cosa que es un marco dentro de lo que es la tela, para mostrar que eso es una pintura dentro de esa tela. De hecho, en la exposición que hace en el 28, todas estas obras las titula simplemente pintura. Aquí lo vuelvo a repetir, es el marco interno. Aquí hace una mezcla de cubismo, figuración lírica. Y estas son las obras que lleva Madrid, que lleva Palencia a su exposición del 28 en Madrid. Y que es la primera vez que se ve en España la figuración lírica. Aquí veis a Palencia, con Palencia de la derecha. A su lado está Alberti, Moreno Villa. Entre Alberti y Moreno Villa está el mecenas de Palencia, López de Gómez, y esas señoritas, una de ellas era la marquesa de Santa Cruz, que protegía mucho el arte nuevo, y dos amigas, no sé cuál es la marquesa de Santa Cruz, se lo puedo decir. Iban además vestidas exactamente iguales. Pero eso era lo más. Y esta exposición es la que marca lo que yo creo que son los primeros años de Palencia. Porque a partir de aquí, él ya en el año 29 ya se aparta radicalmente
de sus compañeros de generación. Los ha estado siguiendo hasta ese momento, pero en ese momento ya los deja. De tal manera que en cualquier obra que vean ustedes sobre la Escuela de París, una escuela de españoles que se llamó Escuela de París porque estaban todos en París, jamás verán a Benjamín Palencia mencionado, porque él no estuvo en París con ellos. Y sobre todo porque a partir del 28 ya se alejó totalmente. El alejamiento, que es el comienzo del siguiente volumen, lo marca una obra que se llama Manzanas de Arena. En esta obra, Manzanas de Arena, en la cual ya introduce incluso arena en una de las manzanas, como ven ya la alusión a los objetos reales no es siempre tal, porque estas figuras, ¿a qué objetos aluden? Ya la alusión a esos objetos se va perdiendo, se va haciendo cada vez más vaga. Esta está dentro todavía de la figuración lírica, pero ya va un paso más allá, ya es otra cosa. Y es lo que marca el comienzo de esa segunda etapa, que inicia con el escultor Alberto y que da lugar a lo que es la Escuela de Vallecas. Bien, bueno, como verán, es un proceso de primeros años muy curioso, en el que partiendo de una total soledad en Madrid, se va metiendo en las corrientes en las que participa su generación a lo largo de los años 20, hasta que finalmente, al final de esa década, al final de los años 20, él encuentra una voz personal que hace que se aparte totalmente del resto de sus compañeros de generación y que se abra incluso una sima entre todos ellos. Por ejemplo, Francisco Bores, a partir de ese momento, también dejó de ser un pintor conocido en España. Francisco Bores volvió a conocerse en España cuando regresó ya muy tarde, en los años, yo creo, 80, 90, pero hubo una serie de años en los cuales era un total desconocido, porque hubo una total separación de lo que se hacía en España con lo que se hacía en París. Bueno, esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Por mi parte, muchas gracias por lo atentos que han escuchado. ¿El cuadro ese es el que está en el Museo de Arte Contemporáneo? Este está en Reina Sofía, en los sótanos de Reina Sofía. ¿Qué? Sí. Estuvo durante muchos años expuesto, pero luego, como han venido los directores que han venido, pues los directores que han venido, el Reina Sofía tiene un problema. El Reina Sofía teóricamente es Museo Nacional y Centro de Arte, pero no cumple la función de Museo Nacional, porque un Museo Nacional tiene que tener representados a todos los artistas que han tenido alguna importancia en la historia del arte de España. Y claro, en el caso de eso no lo cumple nunca el Reina Sofía, porque Palencia es uno de los que tiene suerte y siempre está representado por algo, pero está representado por cosas que es lo que menos representativo es de él. Por ejemplo, ahora lo que tienen son unos collages que hacían en los años 30, colgados. Pero hasta los años 90, el año 2000, por ejemplo, siempre había una sala dedicada a Palencia y a Alberto, a lo que era la Escuela de Vallecas. Y estaban colgados estos cuadros y estaban colgadas las esculturas de Alberto. Pero en cuanto empezaron a venir los directores woke, todo eso se ha ido a Valencia. Y ya digo que él tiene la suerte de que siempre tiene algo, pero hay pintores importantísimos en la historia de España que no tienen ni un solo cuadro. Ni uno solo. Bueno, yo lo primero que quiero dar las gracias en el nombre del Ateneo a Ramón Palencia y a José Vallejo
por haber hecho posible esta actividad, esta conferencia, esta charla, este acercamiento a Benjamín Palencia, que yo creo que es un lujo que tengamos aquí en el Ateneo. Ramón nos ha hablado de Palencia primeros años, de su obra, de su pintura, de su trayectoria. Ya te emplazo a que vengas a una segunda conferencia para que nos hables de los siguientes años. Porque ya no hemos quedado de la gana de ver un poco la evolución. Sí, sí, encantado. Sí, el segundo volumen, bueno, ya está empezado, claro, porque, repito, es decir, afortunadamente el trabajo de recogida de obras desde 2001 al 2025, pues es lo que me permite ahora poder ir trabajando con más rapidez el resto de volúmenes, porque lo que es la obra la tengo recogida. Es solamente organizarlo, en fin, ponerlo bien, buscar textos, buscar documentación de interés de la época y demás, pero está. Y, en fin, claro, la segunda parte, si a mí esta me gusta, no quiero decirle eso. No hagas spoiler porque que nos traigas toda esa información. Sí, pues nada, yo encantado. Yo espero que pueda ser incluso antes de la exposición tan extraordinaria que ya tenemos comprometida por la Fundación Caja Rural, como ha adelantado José Vallejo, y antes de esa inauguración, como tenemos un margen importante de tiempo hasta que se pueda inaugurar, como ha dicho la directora gerente, ya lo ha comentado José Vallejo, será en noviembre, diciembre final del año 2025, agendaremos tu segunda charla sobre la segunda etapa de Benjamín. Yo lo que quería preguntarte con respecto a esta etapa son dos cosas. Primero, cuando hablas de la figuración lírica, esta digamos, corriente a la que se adhiere Benjamín Palencia, yo la desconocía, no sabía que es esa corriente y que era una corriente de pintores franceses, entiendo, o de pintores españoles en Francia. Sí, eran pintores, sobre todo pintores españoles, sobre todo sí. Digamos, hay la revista esa, Cayeta, está dirigida por dos personas muy importantes, dos críticos importantes de la época. Uno se llama Teria y otro se llama Cristian Cervos. Os digo que es importante Cristian Cervos porque es la persona que hace el catálogo razonado de nada más y nada menos que Picasso. O sea, que era eso. Entonces, esta gente le gusta cómo pintan estos españoles y deciden lanzarlos a todo meter. De tal manera que en sus revistas, en todos los números, no había número en el que faltara ningún artículo sobre ellos. Pero se quedó en Francia. Porque, claro, en España el único que realmente la representaba, aparte de Moreno Villa, era Benjamín Palencia, que fue el único que hizo una exposición aquí con figuración lírica, básicamente. Pero claro, en el momento en que Benjamín Palencia ya encuentra su voz personal y además se encuentra con Alberto, que ya no necesita, digamos, estar pendiente del resto de compañeros que están todos en París, pues entonces se olvidan de París. Y hay ese corte entre esa generación de pintores, que luego estos están en París, vuelven. Pancho Cosillo vuelve, por supuesto, Francisco Borges vuelve ya muy tarde, pero claro, son pintores que los han defendido estos críticos franceses, pero que aquí eran totalmente desconocidos. Ha habido exposiciones, por supuesto, ha habido exposiciones buenas sobre la figuración lírica, que también se llama pintura fruta, porque se piensa que es una pintura de tacto, de sabores y demás. Ha habido, pero sigue siendo algo efectivamente muy desconocido. Pero es por eso. Fue un movimiento principalmente españoles, no sé si había también alguno de otra nacionalidad, promovida por estos dos críticos franceses, que aquí no los llamaban así. Palencia. Muchas gracias. Nada. Yo sí quería primero agradecerle muchísimo, la conferencia me ha encantado, no recordaba casi nada de mi conferencia, pero sí me ha traído a la mente alguna cosa, y ya si va a hacer la segunda parte, pues ya no se la pregunto, pero... Sí,
Lo poco que yo recuerdo era que había renovado un poco el paisaje, ¿no? El paisaje español, ¿no? La identidad del paisaje. Sí. Y que la guerra civil sí que supuso un corte quizá en la manera de entender la pintura, por lo menos el objeto de la pintura, ¿no? Sí. O sea, primero la figura humana dejó de interesarle y se interesó por el paisaje casi a raíz, ¿puede ser? Yo creo. Sí, no, pero eso ya es incluso la tercera etapa, porque efectivamente, digamos, Palencia, bueno, como habrán visto de todas maneras, la obra de Palencia, esto digamos es, cualquiera que lo vea, ve que hay tal eclecticismo en su obra que puede pensar que procede de diferentes pintores. Procede todo del mismo. Yo, ya que estoy acostumbrado a verlo, veo que tiene todo un sello personal suyo muy característico. Pero quien no lo esté acostumbrado a verlo dirá, esto no puede ser el mismo pintor que ha hecho eso, ¿no? Entonces, él tenía una especie de moto que era el arte es creación constante. Entonces, a pesar de que se pone la guerra como un punto de cambio en su arte, porque efectivamente le ha afectado mucho, dice que ya no cree en el hombre, etcétera, etcétera, todo eso. Pero el problema es ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera seguido pintando igual que antes de la guerra, viendo su trayectoria? Pues yo pienso que no, porque Palencia no era, digamos, ha habido pintores que una vez que han encontrado el filón, se mantienen en el filón. Palencia no. Y entonces lo que sucede es que después de la guerra, que eso ya será el tercer tomo, hay ese cambio en el que se hace como una especie de renovador del paisaje. Sobre todo renovador del paisaje, porque claro, el paisaje siempre había estado asociado a montañitas, lagos, praderas verdes, ¿no? Y precisamente lo que retoma es el paisaje de lo de Castilla, ¿no? Que no hay quien le meta mano a eso. Entonces él hace esa renovación del paisaje porque pinta un paisaje de nuevo que antes no había pintado casi nadie, porque lo consideraban como no pintable. Pero mi idea es de aquí al 2030 tenerlo acabado todo. Si luego no mantenerme vivo, tienen ustedes Palencia para rato. Pero si no hay ninguna otra pregunta, voy a hacer un par de ellas. Al hilo de lo que acabamos de comentar, esto tiene que ver con esa idea del retrato del paisaje. Es decir, personificar al paisaje como si fuera una persona. Ahí hay un símbolo, ¿no? Sí. Que eso se menciona en el catálogo, creo, del 75, donde hablan del desnudo del paisaje. Exacto. Sí, eran paisajes. Incluso Gallego del 51 también. También lo menciona ahí. Bueno, que llega a considerar que ciertos paisajes, más que paisajes, son desnudos. Porque, como ya digo, lo que pinta son esos paisajes tan desolados en los que no hay árboles, no hay verde, no hay lagos, no hay ríos. Pues entonces lo que queda es una especie de desnudo del paisaje. Él, bueno, te vas a adelantar, pero él con Alberto tenía la costumbre de pasear hasta una cosa que todavía existe cerca de Madrid, entre Valdemoro y Vallecas, que se llama el Cerro Almodóvar. Nada que ver con el cineasta, se llama Cerro Almodóvar. Y entonces el Cerro Almodóvar, ellos se bloquean, ¿no? Pues el Cerro Almodóvar, usted ve el Cerro Almodóvar que está ahora como estaba antes, es la cosa más pelada y más inhóspita que pueda haber. Yo estuve hace como 3 o 4 meses con un pintor de Albacete joven, José Luis Serzo, un pintor que le interesa esto, y fuimos con él y con otro de Albacete, con un autor de teatro, y nos pilló tal tormenta de arena y de aire en el Cerro de Albacete que no se nos produce, era como si nos recibieran los espíritus de Alberto y parece, mirad que estáis aquí, os vais a enterar. O sea, la cosa, quien piense que ese paisaje se pudiera convertir, digamos, en pintura, es que claro, no lo diría, y sin embargo lo hizo, y por eso se le considera renovador el paisaje, claro. Sí.
de otras cosas. Sí, Omar, Sí, y había otra. tengo una pregunta. Yo también quiero felicitar a Ramón por esta estupenda, cuando vamos a decir introducción al Jardín Palencia, ¿no? Porque hay mucho, Primera etapa. es una primera etapa. A mí me interesa muchísimo la relación con Alberto, pero yo voy a hacer otra pregunta. Ha empezado hablando de la relación de Palencia con Granada a través de Federico García Lorca. Sí. Después han vuelto a hablar de otro poeta, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y el vínculo. Sí. ¿Cómo era cómo se establecía, o si se sabe, ¿no? ¿Cómo se establecía esa pintura poética? Porque es que la suya lo es, ¿no? Sí. O sea, ese gusto por la poesía o por estar en su tiempo, ¿no? Que me parece que es también otra de las grandes aportaciones de la trayectoria artística de Jaime Valencia. No todos los artistas saben estar en su tiempo. Él sí, y además lo has dicho, ¿no? Que una vez que ya estudia su obra, profundiza, la conoce, a pesar de las influencias, siempre hay una manera especial. Sí. Bueno, un poco esa relación poesía-pintura. Pues sí, hombre, la relación con García Lorca era una amistad que tenían los dos, porque se respetaban mutuamente, se reconocían como dos grandes creadores y lógicamente yo creo que tuvo más influencia Federico García Lorca en Valencia que al revés, porque bueno, siempre Valencia no ha sido un hombre de muchas lecturas, pero siempre le ha gustado mucho la poesía. Y todo esto se reforzó más con Juan Ramón Jiménez, porque Juan Ramón Jiménez lo apadrinó de verdad. Juan Ramón Jiménez iba al estudio, se sentaba en el estudio, mientras que Valencia pintaba, pues Juan Ramón iba leyendo poesías y siempre además insistía en eso, en la armonía, la serenidad, todo lo puro de lo que fuera de la poesía o de la pintura. Fue además durante mucho tiempo una relación bastante larga la que tuvo con Juan Ramón Jiménez y creo que le quedó bastante influencia de él. Sí. hay incluso un libro, niños, Sí. que hace que se incorpore también a la edición de vanguardia, ¿no? Sí, como Juan Ramón Jiménez dirigía una editorial, y la editorial Índice, entonces en esa editorial, en el año 23, le publica un libro de dibujos de niños, que se llama Niños. Eran dibujos que había hecho en los años 1913, 1914, 1915, son unos dibujos muy pequeñitos, de niños jugando en parques, en el Retiro seguramente lo hacía, jugando con tierra, jugando con cubos, señoras con niños en brazos, y le publica y sobre todo hace un prólogo que es un prólogo precioso sobre Benjamín. Luego también otro de los poetas con los que tuvo relación fue Alberti. Alberti, en esa exposición que hemos visto del 28, leyó poemas suyos una tarde y le dedica un poema a él, Los Ángeles Feos. Luego, bueno, tu relación con poetas tuvo muchísima. Otro poeta de aquí. Con Miguel Hernández, ¿no? Con Miguel Hernández también tuvo mucha relación con Miguel Hernández. Estuvieron pensando en hacer un libro juntos. Hernández ponía la poesía y Palencia los dibujos. No se hizo. Con otro poeta, José María Hinojosa, de Córdoba, me parece, que fue uno de los que introdujo el surrealismo en la poesía en España. También hizo una serie de dibujos para un libro de poesía suyo, A orillas de la luz. Ya digo, la poesía no era gran lector, pero siempre le atrajo mucho la poesía. Sí, la poesía y la música, que dice María, sí, es otra cosa importante. La música inculcada también por su mecenas Rafael López de Gómez, que era un gran amante musical
la colección que tenían de discos de estos antiguos de Lalita era impresionante. Era impresionante. Y además con unas versiones de los pianistas más importantes del principio del siglo XX. Sí. La música. Bueno, y él pintó el platero de Juan Ramón Jiménez también. Y hizo un retrato, un dibujito de Miguel Hernández precioso. Sí. Es la imagen que tenemos de Miguel Hernández. El dibujo. Sí, ese es suyo. A la cabeza, sí. Ese dibujo. Y el platero. Hay un dibujo que es una línea. Sí, una línea, sí. Ese dibujo es de Benjamín Palencia. Sí. Sí. Se utilizó en una exposición que hubo en la Biblioteca Nacional, pues el dibujo se utilizó para el artículo. No sé, ¿verdad? Sí, porque ha tocado el tema, pero lo has tocado muy rápidamente. Me gustaría, si es posible, profundizar un poquito más sobre la relación de Palencia, de Benjamín Palencia y Granada. ¿Es solamente el vínculo con Lorca, ese vínculo, digamos, que no fue demasiado, digamos, extenso en el tiempo y tal, o algo más? Es decir, ¿estuvo aquí en Granada? ¿Qué hizo en Granada? Bueno, él tuvo que venir a Granada más de lo que se piensa. Yo creo que tuvo mucha relación con la Fundación Cruz Acosta. Ahí debió de vivir varias ocasiones. Y él, en cuanto a pintura de Granada, tiene un gran lienzo de Granada, de la Alhambra, tiene un gran lienzo de la Alhambra, las pistas. Estaba fechado en el 75, Sí. en la fecha de la exposición de la Granada, por ejemplo, ahí es lo de hecho. Y luego también tiene otro lienzo de un patio interior de la Alhambra, más pequeñito, pero un lienzo muy bonito, vertical de un patio interior. Más información sobre Granada que yo tenga en el archivo. Bueno, pero tú me has contado, por ejemplo, que la relación con Lorca, por ejemplo, le había regalado un cuadro, le había hecho un cuadro a la madre. Bueno, sí, claro, la relación le regaló un cuadro a la madre, que ahora tiene una de las Gloria García Lorca. Sí. Bueno, las cartas le menciona porque la madre de Federico García Lorca debió de ser muy amable con él y le menciona que suerte tener una madre tan cariñosa y demás en las cartas. Sí, tuvo esa relación. Hay una cosa importante, las apariciones de Javi Palencia en Granada, que es la influencia que luego va a dejar en otros artistas. E incluso llega al tema de la escenografía, porque José Tamayo, cuando está haciendo obras en Madrid, recibe algunas críticas de que la escenografía está muy cercana a ese Benjamín Palencia que pinta caballos de color, ¿no? O sea, que hay siempre ese contraste de que hay gente, algunos artistas sobre todo, que pasan a adorarlo y a cogerlo como un ejemplo, y una crítica general que a veces pasa incluso por el caso de Marina Antequera, que lo pone verde de las críticas correspondientes, básicamente por un cuadro que no sabemos si podamos para 25 que esté, ¿no? El de la yegua. El de la yegua, sí. Sí, Palencia no fue, ya digo, le faltó, en esos años le faltó tener un marchante muy decente. Sí. Lo más próximo que tuvo alguien que le aconsejara bien fue precisamente Carmen Castro, con la cual tuvo mucha relación. Fueron con ella a la Bienal de Venecia y se hicieron un viaje por toda Italia que Carmen escribió en un libro titulado Italia con Benjamín Palencia, muy bonito y muy bien ilustrado por Palencia, y fue la única que le animaba a salir fuera y a pintar fuera, y sobre todo que le animaba a salir fuera con paisaje, porque él se sentía como que de alguna manera que el paisaje no iba a quedar bien fuera, y por eso quizás hacía estas obras como La yegua blanca. En fin, tenía alguna cosa un poquito irregular que no se extrañó. Tiene un cierto ironía, ¿no? La yegua blanca cuando es un caballo rojo. Pero hace una llamada de atención. Luego hay otra cosa que complementa mucho la obra de Benjamín Palencia, que es su obra sobre el papel. Claro que la obra sobre el papel de Benjamín Palencia es tremenda.
Pero claro, resulta que es una obra independiente, que es que no está ligada a su producción en óleo. Hay algunas cosas que son parecidas, pero en general no tiene nada que ver con la producción en óleo. Es como si fuera otra cosa totalmente independiente de otro autor, pero que se complementa mucho. Pero eso ya es meterse en mucho, porque además si óleos tiene bastantes, no quiero decir lo que es papel. O sea, papel pues, puede tener fácilmente decentes, voy a poner papeles decentes, puede tener fácilmente 4.000. ¿Cuánto? 4.000. Decentes. Indecentes tienen como 8, tienen 10.000. Sí, sí, 10.000. Cosas que hacías que no van a hablar, eso tiene 10.000. Pero que cosas con algún interés de verdad, podemos hablar de 4. Ramón, ¿y la relación de Benjamín Palencia con Manuel Maldonado, que ha dicho algo con el pintor granadino Manuel Maldonado? Creo que lo ha citado, ¿no? Lo he citado yo. Lo ha citado tú, efectivamente. Sí. ¿Qué relación hay? Es básicamente la exposición del 51. En 1951, Benjamín Palencia recibe la medalla de la exposición nacional y Gallego Unín, que ya está en Madrid como director general de Bellas Artes, tira de esa exposición y se la trae entera a finales de año a la Casa de América, que prácticamente acababa de constituirse. Es una superposición sobre otra institución cultural que surge. Pero Gallego Unín establece ahí un control férreo sobre esa nueva institución, con esa aspiración iberoamericana, que tiene mucho que ver con el centenario de los Reyes Católicos, que se cerrará en Granada en el 52, e incluso pone a uno de sus hijos como presidente de la Casa de América. Esto desde Madrid va trasladando cosas importantes que van sucediendo como director general de Bellas Artes. Cuando llega aquí, pues tener los últimos años de estancia de Manuel Rivera en Granada, que está haciendo el techo del Teatro Isabel la Católica y el follaje del Teatro Isabel la Católica, Moscoso, que anda siempre metiendo en el mundo más abstracto, pero que se impacta por la cuestión del color, y Manuel Maldonado, que de pronto interpreta los colores. Pasa de la cuestión de retrato y demás, pasa a hacer oblegones, pasa a hacer una serie de piezas en las que el choque de color casi cubista, y viene todo precisamente de ese momento. Ese es el impacto importante que tiene sobre los pintores de ese momento. Francisco Izquierdo también, pero todo alrededor de la Casa de América. Es una institución poco estudiada. Hay un libro muy interesante que es de Antonio Aróstegui, el filósofo y crítico de arte, que se llama La vanguardia del año 50 de Granada, y es que precisamente habla de todo este tema. De los siguientes vueltos granadinos, he visto muchas fotografías, algunas fotografías, también la presencia de Manuel Ángeles Ortiz. ¿Qué contacto tuvieron entre ellos? Pues Palencia estuvo muy poco en París. Solo estuvo en el año 25, estuvo entre mediados de septiembre y primeros de diciembre. Ya digo, el año 25 fue el año en el que, después de esa exposición que hubo en Madrid de todos los pintores jóvenes y que resultó un fracaso, todos decidieron que aquí no había nada que hacer con el arte nuevo y se fueron a París casi todos ellos. Palencia tenía muchas ganas de irse a París, también, con todos ellos, pero fue Juan Ramón Jiménez el que de alguna manera le detuvo, le dijo: chico, ¿qué necesidad tienes tú de ir a París? Cuando, por ejemplo, los franceses no se fueron a Roma y crearon el impresionismo. Tú quédate aquí y descúbrelo todo. Pero le dice: pero bueno, ya que quieres irte a París, una carta dice: vete a París o a Congo, de clase. Y entonces tiene mucha ganas de ir a París. Y entonces se va a París en septiembre, pero no se va para quedarse, sino se va simplemente como para ver, para conocer museos, exposiciones y demás. Y entonces allí entabla también relación con Ángeles Ortiz. Es decir, con Ángeles Ortiz, que está ahí en París entonces, y hay unas famosas, que ya veremos en el segundo, fotografías que hace López de Góñez, en las que están todos estos pintores metidos dentro del marco, un marco muy grande de un cuadro, donde que pone el cuadro vendido, y están todos ellos
posando y concentrando. Y uno de ellos es Ángeles Ortiz. Además, la cosa de Manuel es muy graciosa porque está sentado con las piernas cruzadas por fuera del marco. Una especie de fantasma muy gracioso. Pero ya digo, es decir, casi todos ellos siguieron ligados a París durante mucho más tiempo del que estuvo Palencia, que se vino en ese mismo año, en diciembre, ¿no? y no volvió realmente ningún periodo importante, mientras que los otros se quedaban todos allí. Entonces hubo mucho distanciamiento con todos ellos. Es una pena porque, claro, Ángeles Ortiz era extraordinario también, o sea, es que eran todos los pintores de primera. Una pena que se quedaran en París, y que tenían que haber hecho caso a Juan Ramón Jiménez de todos ellos, haberse quedado aquí, haber dado aquí la batalla, y no, como le pasó al pobre Goretz, dejarse guiar por Cervos y Teriat y conseguir que en España no lo conocía nadie entonces y en Francia no lo conozca nadie ahora. Eso es lo malo. Sí, pero así es la cosa. Pero poca relación tuvieron después de eso, creo. Sí, yo creo que poca, sí. Sí, también Manzanera Ortiz pasa a Argentina. Sí, Durante por el eso. periodo, Sí, claro. Luego, después de la guerra, también pasa lo mismo. Están todos fuera, no pueden regresar. Valencia se queda aquí, también no se va. Valencia tuvo la oportunidad de irse durante la guerra, porque como el mecenas que tenía era una persona importante en el Ministerio de Obras Públicas y estaba en el Ministerio de la Guerra y demás, le consigue un pase para Valencia, de tal manera que dice, vente a Valencia. Era muy difícil salir de Madrid. Cuando estaba ya la capital en Valencia era muy difícil, pero había un autobús que hacía una línea en la que iban solamente personas muy, en fin, singulares. ¿Sí? Entonces se consigue un billete y le dice, vente aquí, pero en Valencia no se va. Porque si se va, le hubiera pasado lo que al pueblo Alberto, cuando se fue, que pierde toda la obra. Se va, aquí ya no se va a cuidar nadie, hubiera sido un desastre. Entonces se queda, pero claro, eso le deja en una situación de bastante soledad respecto al resto. Y separa a todos ellos, que podría haber sido un grupo extraordinario de pintores todos juntos. Yo ya hice otra pregunta sobre otro canal. Sí. Ese está un poquito más despoblado porque se va antes a París, que es Ismael de la Sierra. ¿Con él tiene también algún contacto? Pues, Cada vez me acuerdo de los escritores. Sí, yo creo que no. Con él, ¿no? Que no. Porque no creo que salga ninguna de las fotografías. Porque en esas fotografías cambian. Por ejemplo, Celay sale en unas, pero no sale en otras. Pero yo creo que no tiene nada. No sé si a lo mejor el tiempo que estuvo lo vio, pero estuvo muy poco. Además estuvo, ya digo, prácticamente de turista. Sí. ¿Una más? Muchísimas gracias. Un público extraordinario.